Bendiciones, hermanos. Un saludo de quien les habla, su hermano y amigo Gerardo Méndez, del canal Defiendo Nuestra Fe Católica. En este video quiero defender la doctrina, el dogma que nos enseña la Iglesia Católica, que la Virgen María no tuvo más hijos, porque en la Biblia aparece que Jesús tuvo más hermanos, pero esos hermanos no son hijos de la Virgen María. Como dice el título, el nombre del video que hago, los hermanos de Jesús, pero ellos no son hijos de la Virgen María, aunque suene como raro, pero no, los hermanos de Jesús en la Biblia no son hijos de la Virgen María. Entonces, lo que quiero es hacerles ver a nuestros hermanitos que no son católicos y también a muchos católicos que piensan que la Virgen tuvo más hijos, porque en la Biblia habla de los hermanos de Jesús. Una cosa es ser hermanos de Jesús, otra cosa es que sean hijos de la Virgen Santísima María, ¿cierto? Bueno, antes de empezar voy a hacer una corta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Jesucristo, séllame. Oh Santísimo Padre Celestial, conságrame a tu corazón, conságrame a tu voluntad. Sea en mí una fuente viva de virtudes, Padre Dios. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Santísimo Padre Celestial, santifícanos con tu verdad, que tu palabra es verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, voy a explicarles por qué el pueblo judío se llamaban hermanos, así no fueran hermanos de sangre, de carne, de sangre, se llamaban hermanos. Habían dos o quizás más formas de llamarse hermanos entre los judíos. Voy a hablarles de dos formas. ¿Por qué se llamaban hermanos? Los judíos se llamaban hermanos entre sí, fueran hermanos de sangre o no de sangre, por las promesas, por el pacto, por la promesa que hizo Dios con Abraham en el Antiguo Testamento, con nuestro padre Abraham, el padre en la fe. Por esa promesa que hizo Dios con él, que le haría la tierra de Canaán como herencia por siempre, y que le daría un número infinito de descendientes, o sea, de hijos, nosotros, los descendientes de Abraham, que lo haría padre de muchas naciones. Eso está ya en el libro del Génesis, en el capítulo 17. Entonces, por esa promesa que nosotros seríamos descendientes del padre Abraham, por eso entonces el pueblo judío se llamaban hermanos, fueran hermanos de sangre o no fueran hermanos de sangre, de carne. Y había otra forma también de que se llamaban hermanos, por ejemplo, por ser una familia entera, por ser de la casa. Por ejemplo, si eran primos o eran tíos, por ser parientes se llamaban hermanos, el pueblo judío. Por ejemplo, Lot era sobrino de Abraham, Lot, y Abraham le decía hermano. Ya en el libro del Génesis, en el capítulo 8, en el capítulo 14, habla muy claro de eso.
Pero entonces voy a leer donde San Pablo nos explica exactamente por qué se llamaban hermanos por la promesa, por el pacto de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, y por qué se llamaban hermanos los judíos por ser parientes de la familia solamente. Entonces vamos a leerlo en Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9 San Pablo es muy claro, y San Pablo era un judío que sabía mucho de la ley. Entonces él nos explica por qué se llamaban hermanos sin ser hermanos de sangre, de carne. Dice así en Romanos capítulo 9, en el versículo 1, nos habla San Pablo. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema quiere decir maldito. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y que San Pablo a los parientes según la carne les dice hermanos, les decía hermanos, porque eran de la familia, no eran hermanos de hijos de la misma madre, pero eran parientes que en la parentela encerraba lo que era primos, tíos, todo el núcleo de la familia. Entonces, vuelvo y repito el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sí ven? Entonces ahí San Pablo nos enseña que por ser parientes, o sea, desde la familia, los llama hermanos. Bueno, acá en el versículo 4 ya nos habla San Pablo de por las promesas, por el pacto que Dios hizo con los antepasados, que también se llamaban hermanos. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, ¿sí el pacto? La promulgación de la ley y el culto y las promesas. La promesa que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, que seríamos descendientes de ellos, el pacto, el mismo pacto. Entonces por eso San Pablo también habla de sus hermanos, que desearía ser anatema, separado de Cristo por amor a sus hermanos, hablando de la salvación de Israel, de los judíos. Bueno, hermanos, entonces sí, en la Biblia, en el capítulo 12 de San Mateo, habla de los hermanos de Jesús. Entonces nuestros hermanitos que no son católicos dicen, pues si son hermanos de Jesús, pues tienen que ser hijos de la Virgen María, porque ¿cómo más? Pero yo le digo a nuestros hermanos queridos separados que no son católicos, que se den el beneficio de la duda. Uno debe darse el beneficio de la duda y decir, ¿será que si ellos tienen la razón, los católicos, para decir que eran hermanos de Jesús, pero no eran hijos de la Virgen María? Desen el beneficio de la duda, hermanos, y si ustedes estudian la Biblia, la leen, salen de las dudas y no critican a la Virgen, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, en vano, no la calumnian. Y muchos católicos también lo hacen, porque repiten como los loros. Por ejemplo, si la Biblia nos habla de los hermanos de Jesucristo, no son hermanos de la Virgen María. Podrían ser hermanos, una opción, podrían ser hermanos de San José solamente. Que San José, por ejemplo, hubiera tenido más hijos, entonces Jesucristo tendría hermanos de carne, de sangre por parte de San José.
Pero no, San José no tuvo hijos y la Virgen María no tuvo hijos, sino solamente a Jesucristo nuestro Señor. Y lo voy a comprobar, con un texto bíblico que ni San José ni la Virgen María no tuvieron hijos, solamente a nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo, en el capítulo 1, San Mateo nos habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, de él, de dónde vino, de qué personajes vino. Y este capítulo de San Mateo, en el versículo 1 al 16, es muy claro como el agua, claro, para entender uno, quedar 100% convencido de que la Virgen María no tuvo sino solamente a nuestro Señor Jesucristo, y que San José no tuvo más hijos. No, perdón, San José no tuvo hijos, porque Jesucristo fue pero padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, y San José no tuvo hijos. Y les voy a comprobar, solamente si Dios me lo permite, Dios nuestro Padre me lo permite, y el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo no se aparta de mí, con esta Biblia, con la Reina Valera, les voy a comprobar que la Virgen María no tuvo más hijos sino a solo Jesucristo, y que San José no tuvo hijos. Bueno, dice así el capítulo 1 de San Mateo en el versículo 1. Voy a leer el versículo 1, el 6, el 11 y el 16, para no leer todo, pero todos los 16 versículos del 1 al 16 hablan de los personajes del Antiguo Testamento antes de Jesucristo nuestro Señor, de los cuales vino Jesucristo. Dice así: genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Cuando hay hermanos, habla de sus hermanos. Por ejemplo, Jacob engendró Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Judá era un hijo de Jacob, y a sus hermanos, o sea, a sus otros 11 hermanos, que son las 12 tribus de Israel. Entonces habla de sus hermanos, ¿no? Cuando hay hermanos. Y voy a leer el versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Sabe que fue la mujer de Urías con la que cometió el adulterio el rey David? Entonces, aquí habla, acá sí ya no habían hermanos, por eso no habla de hermanos, como en el versículo 2. Versículo 2, vea. Versículo 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam a Abías, y Abías a Asa. No tenía hermanos, por eso no los nombra. Vamos al versículo 11. Versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Vea, cuando habían hermanos, nombraba a los hermanos. Versículo 14. Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud. Cuando no habían hermanos no nombraba porque no había. Cuando habían hermanos vemos que nombraba a tal persona y a sus hermanos. Versículo 16, llegamos a José, el esposo de María, y llegamos a María. Vamos a ver si ahí habla de José y sus hijos y sus hermanos,
o no habla, o habla de María, la madre de Jesucristo, y sus hermanos, los hermanos de Jesucristo. Vamos a ver, si aquí habla San Mateo que la Virgen tuvo a Jesucristo y a sus hermanos, o José tuvo hijos, me callo la boca, hermanitos que no son católicos, me callo la boca y no vuelvo nunca a enseñar sobre la doctrina católica, a defender nuestra fe católica. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y ya el versículo 17 sigue es, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. No hay hermanos, no aparecen hermanos. Si la Virgen María hubiera tenido otros hijos, aparte de nuestro Señor Jesucristo, acá los nombraría, diría María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, y sus hermanos, porque no tendrían por qué ocultar, San Mateo no tendría ningún motivo para ocultar de que Jesucristo hubiera tenido hermanos de sangre, si serían personajes. ¿Quién no quisiera en este mundo decir yo soy hermano de sangre, de carne de Jesucristo, del Dios? ¿Quién no quisiera? ¿Cómo no sería un hombre famoso si hubiera tenido hermanos? San Mateo hubiera dicho de Cristo y sus hermanos. José no tuvo hijos, o si no acá los hubiera nombrado. Vuelvo y leo el versículo 16, hermanitos. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Por ahí no nombra ni siquiera hijos de José, ni menos hermanos de Jesucristo. Amemos la verdad, hermanos. En el video anterior que hice, defendiendo la virginidad perpetua de la Virgen María, un hermano que no es católico hizo un comentario en el canal diciéndome que escudriñara las escrituras, que la Virgen María había tenido más hijos con José. Eso está bien, hermanitos que no son católicos, ustedes están en su derecho de defender su fe católica, perdón, su fe protestante, evangélica, están en su derecho, como yo lo estoy en mi derecho de defender nuestra fe católica. Y me gustó como el hermano, se llama Juan, el hermano que hizo el comentario, me gustó como hizo el comentario porque lo hizo decentemente y no con alguna mala fe, sino que no está en la verdad en este sentido. Entonces yo le digo, más bien escudriñe las escrituras, hermanito Juan, con todo el amor le lo digo. El que lea este capítulo y estos versículos de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y vea que María solamente tuvo a Jesucristo y no habla de hermanos, y que José no tuvo hermanos, lo lea en su casa donde esté detenidamente y lo escudriñe, y si sigue diciendo que la Virgen María tuvo más hijos aparte de Jesucristo, es porque ella es una persona orgullosa que no ama la verdad, sinceramente lo digo. ¿Qué más claro que San Mateo hablarnos de la descendencia desde Abraham, y nombraba hermanos cuando habían hermanos, cuando no habían hermanos no nombraba? Entonces, ¿qué más claro? Es muy claro la palabra de Dios, lo que hay que es amarla y no torcerla. Bueno, vamos a San Mateo, acá mismo en San Mateo en el capítulo 27, parece que es versículo 54, vamos a ver. San Mateo 27, 54, no, perdón, discúlpenme, es San Mateo 12. Es en San Mateo 12, estaba equivocado del capítulo.
En San Mateo capítulo 12, en el versículo 44, dice así el título: La madre y los hermanos de Jesús. Cualquiera que escuche en la Biblia una frase así, un versículo así, la madre y los hermanos de Jesús, pues claro, dice, pues si dice que los hermanos de Jesús pues son hijos de la Virgen María. Pero no, hermano, ya les puse de ejemplo como una opción de que José hubiera podido tener hijos, José el esposo de María, y serían hermanos de nuestro Señor Jesucristo y no serían hijos de la Virgen, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Porque ya vimos que José no tuvo hijos. Es un ejemplo. Dice así en el versículo 46 del capítulo 12 de San Mateo: Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Entonces ahí ellos se agarran de ese texto bíblico, de ese versículo, para decir, sí, ve que sí tenía más hijos la Virgen, porque ahí dice que hermanos de Jesucristo. Pues no, entonces les voy a comprobar, hermanitos, que no eran hijos de la Virgen María. Vamos a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, al capítulo 15. A ver qué nos habla San Pablo de los hermanos de Jesucristo. Fue después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuando se le apareció a los apóstoles, que nos habla San Pablo acá. Capítulo 15 de Primera de Corintios. El título es La resurrección de los muertos. Empieza hablando con Jesucristo cuando resucitó. En el versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quién? Jesucristo. Y que apareció a Cefas y después a los 12, cuando se les apareció a los apóstoles después de resucitado. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces, que porque dice que Jesucristo se le apareció a más de 500 hermanos, ¿iban a ser hijos de la Virgen María? No, hermanos. Debemos ser sinceros y leer la palabra en muchas partes, no solamente un versículo y este me sirve para tirarle la pedrada a los católicos. No, hermanos, hay que leer la Biblia en muchas partes. Que la Virgen, por más de que tuviera hijos, no iba a tener más de 500 hijos. Vea, dice, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Quiere decir San Pablo que de esos 500 hermanos que se les apareció nuestro Señor Jesucristo, unos todavía estaban vivos, otros ya habían muerto. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces vemos acá, hermanos, que si dice que los hermanos de Jesucristo no habla la Biblia, que los hermanos de Jesucristo no quiere decir que sean hijos de la Virgen María. O si no, entonces la Virgen María hubiera tenido más de 500 hermanos. Seamos sinceros y usemos la lógica. Bueno, vamos a orar. Voy a leerles en San Juan,
También después de que Jesucristo nuestro Señor resucitó, que María Magdalena se encontró con el Señor. Y vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo no me toque porque no he subido al Padre, le mandó un mensaje a sus hermanos. Es en San Juan capítulo 20, versículo 17. En San Juan capítulo 20, versículo 17, cuando nuestro Señor Jesucristo había resucitado ese domingo, María Magdalena, se le apareció a María Magdalena. Y vamos a ver que ahí Jesucristo habla de sus hermanos y ya habla es que les fuera a comunicar lo que había visto María Magdalena, que le fuera a comunicar a sus hermanos, o sea, a los 11 apóstoles. Entonces ahí ya serían los 11 apóstoles, hijos de la Virgen María. Claro que no, hermanitos. Versículo 16 del capítulo 20 de San Juan. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabino, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. La envió donde sus hermanos para que les contara que él había resucitado. Les dijo, ve donde mis hermanos y diles, o sea, lo que había visto. Ahí ya Jesucristo nuestro Señor la estaba enviando a quienes, a los 11 apóstoles, y les dice mis hermanos, ve a mis hermanos y diles. Entonces ahí ya los 11 apóstoles serían hijos de la Virgen María, porque habla que hermanos de Jesucristo. Entonces sí, hermanitos, que no hay que tomar la palabra de Dios a la ligera. Hay una verdad y esa verdad hay que respetarla, amarla. Bueno, en San Marcos en el capítulo 3, hay un versículo por el cual nuestros hermanitos que no son católicos dicen, pero es que ahí nombra los nombres de los 4 hermanos de Jesucristo. Ahí los nombra con nombres propios, está Jacobo, José, Judas y Simón. Pues vamos a leerlo y les compruebo que ellos no eran hijos de la Virgen María. San Marcos capítulo 3, versículo 6, San Marcos no, es lo contrario, perdónenme, es lo contrario, San Marcos capítulo 6, versículo 3. Sí, San Marcos capítulo 6, versículo 3, porque acá nuestros hermanitos separados que no son católicos dicen, pero es que ahí nombra con nombres propios a los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y ya vimos que donde habla de hermanos que no son hermanos de Jesucristo por sangre, porque son hijos de una madre, todos, sino por lo que vimos, por la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, o por la parentela que había entre ellos, los parientes que se llamaban hermanos, ¿no? Pero entonces voy a demostrarles a nuestros hermanitos que no son católicos y a mismos católicos que muchos repiten como los loros que sí, que la Virgen tuvo más hijos por esto y esto. Entonces, si es la voluntad de Dios, voy a explicarles y a comprobarles que no eran hijos de la Virgen María estos muchachos. Versículo 3 del capítulo 6 de San Marcos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? De Judas y de Simón.
Claro, hay como nombra por nombres propios, los nombra a los cuatro. Dicen, pero ¿cómo no van a ser hijos de la Virgen María si ahí los nombra por sus nombres? Vuelvo y leo, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Uy, o sea que la Virgen también tuvo una cantidad de hermanas, de hijas entonces. Y se escandalizaban de él. Bueno, entonces el trabajo que yo hice, hermanos, es, como no tengo aquí 4 personas para que me colaboren y ponerle a cada persona el nombre de un apóstol, porque ellos eran apóstoles de Jesucristo, de los 12, eran 4 de los 12. Entonces yo en un papel coloqué los 4 nombres de ellos para buscarles los padres de sangre, los propios padres, buscárselos a ellos y comprobarles que no eran hijos de la Virgen María. Entonces vea, acá está el nombre de los 4 primeros son los que nombra ahí José, Jacobo, Judas y Simón. Pero como habían 2 apóstoles con el mismo nombre, Jacobo, entonces yo coloqué otro Jacobo acá, otro Jacobo. Y como Juan, también dicen que Juan es hijo de la Virgen María, porque allá en San Juan 19, 25, 26, le dice a la mujer, he ahí a tu hijo, y al discípulo amado a Juan le dice, he ahí a tu madre. Dicen que Juan también era hijo de la Virgen María, y no. Entonces ahí también coloqué a Juan. Entonces yo voy a buscarle la mamá o el papá, o ambos, mamá y papá de estos muchachos. Algunos puedo comprobar que tienen mamá y papá con nombres para decir que no son hijos de la Virgen María. Otros de otra forma les puedo comprobar que no son hijos de la Virgen María. Entonces yo voy tachando el nombre de los que vaya sacando que no son hijos de la Virgen María. Entonces vamos a San Mateo capítulo 27. Empezamos a buscar padres y madres de estos muchachos que vean que no eran hijos de la Virgen María. En San Mateo capítulo 27, en el versículo 55, habla de que al pie de la cruz de Jesucristo, cuando lo crucificaron, habían varias mujeres. Entonces vamos a leer. Versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea y sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Bueno, ahí aparecen dos apóstoles de los que tengo escrito acá, que en San Marcos capítulo 6, versículo 3, dicen que son hijos de María, porque están los nombres. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, la madre de los hijos de Zebedeo vamos a tenerla en cuenta, pendiente para ahorita, para más adelante. Bueno, entonces nos habla de una María, la madre de Jacobo y de José, pero no es la Virgen María. Lastimosamente, hermanito, no es la Virgen María, porque en la Biblia, cuando habla de la Virgen María, claramente habla de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Dice María, la madre de Jesús. Entonces, para comprobar que no era esa María, sino era otra María, parienta de la Virgen María, San Juan en el capítulo 19, en el versículo 25-26, San Juan nos aclara más cuál era esa María. Ahí ya estaban
ahí ya estaba María, la madre de Jesús, y María, la madre de José y de Jacob. San Juan capítulo 19, versículo 25, vamos a leerlo 25 y 26. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y ve que cuando habla de María, la madre de Jesucristo, claramente habla a su madre para diferenciarla de otras Marías, porque en ese tiempo el nombre María era muy común, entonces el nombre María era muy repetido. Entonces cuando hablaba de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, para diferenciarla de esas otras Marías, decía la madre de Jesús. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, la que está en San Mateo 27:55. Y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Aquí San Juan ya nos habla de la mujer que estaba allá, que era la madre de José y de Jacob. Y nos habla que estaba también María, la madre de Jesucristo, como lo sabemos, que ella llegó a la cruz con el discípulo amado cuando Jesucristo murió en la cruz. Y María Magdalena, ¿sí ve que estaba María Magdalena también? La misma que estaba allá en San Mateo 27:55. Entonces acá nos confirma de que la María, madre de Jacobo y de José, en San Mateo 27:55, donde ahorita leí, no es la Virgen María, sino una parienta de la madre de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María, una parienta, le dice. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, o sea, la Virgen María, y la hermana de su madre, o sea, una parienta de la Virgen María, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, o sea que el papá de José y de Jacobo se llama Cleofás, y la madre de José y de Jacobo se llama María, hermana de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Los dos primeros, Jacobo y José, el papá se llama Cleofás, y la madre de esos dos muchachos se llama María, que era hermana de la Virgen María, o sea, parienta, porque como también se decían hermanas, por ser parientas. Entonces los tacho. Estos dos no son hijos de la Virgen María. Dos calumnias que se le están quitando ahí a la Virgen María. Ya dos de los 6 que nombran que son hijos de la Virgen María, ya dos se los puedo quitar gracias a la voluntad de Dios. Bueno, volvemos a seguir buscando que esos muchachos no son hijos de la Virgen María. Volvamos a San Mateo 27, donde nos habla de la madre de los hijos de Zebedeo. San Mateo 27, versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea y sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, que es la esposa de Cleofás, que vimos en San Juan 19, 25, 26. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí habla de una madre, hijos, la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a ver qué nos arroja ese dato. Vamos a buscarlo en San Marcos capítulo 3, donde Jesucristo eligió a los 12 apóstoles. San Marcos 16, 15, 14 o 15. 13, dice así, San Marcos capítulo 3, versículo 13, el título es Elección de los 12 apóstoles, cuando Jesucristo eligió a los 12 apóstoles. Versículo 15,
para no leer todo, donde les dio autoridad y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Empieza a elegir a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, el primero que eligió como apóstol, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Acá nos salen otros dos hermanitos que no son hijos de la Virgen María, sino son hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan que ahorita leí en San Mateo 27:55 que estaban al pie de la cruz María Magdalena y María la madre de José y de Jacobo? Porque habían dos Jacobos como discípulos. Entonces ahí salió uno que no, y José, que no son hijos de la Virgen María, que eran hijos de Cleofás y de otra María, hermana de la Virgen María. Entonces allá hablaba, y que ahí también al pie de la cruz estaba la madre de los hijos de Zebedeo. Acá encontramos que Zebedeo es el papá de esos otros dos discípulos apóstoles que se los achacan a la Virgen María, que son hijos. Vean, versículo 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo. Los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, que la mujer, la madre de los hijos de Zebedeo, que leí en San Mateo 27:55. Entonces vamos a sacar estos dos muchachos que no son hijos de la Virgen María. Son los dos últimos. Los dos últimos, el otro Jacobo, porque eran dos Jacobos como apóstoles de Jesucristo, y Juan, que dicen que también es hijo de la Virgen María. Juan es hijo de Zebedeo. Entonces vamos a tachar esos dos muchachos, no son hijos de la Virgen María. Dos calumnias más que le quitamos a la Virgen María, que esos muchachos eran hijos de ella, no son hijos de ella. Juan y el otro Jacobo, eran hijos de Zebedeo, y la Virgen María no podría tener dos matrimonios a la vez, dando el ejemplo a la humanidad, tener dos maridos a la vez y teniendo dos hijos teniendo hijos de dos hombres. Eso no cabe en ninguna cabeza que use la lógica y piense, llame la verdad. Nos queda Judas y Simón. Seguimos leyendo en San Marcos, en la elección de los 12. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, que ya vimos que no son hijos de la Virgen María, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno. Hijos del trueno hay una explicación, que son los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Les dice que son hijos del trueno porque a Zebedeo lo relacionaban con el rayo, con un rayo lo relacionaban a Zebedeo, el papá de esos muchachos. Seguimos. Hijos del trueno. Y Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, el que ya vimos que no es hijo de la Virgen María, el otro que no es hijo de Zebedeo, sino de Alfeo, Cleofás. Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Acá está Simón, que no es hijo de la Virgen María. Simón el cananista dice, cananista, ¿de dónde son los cananistas? De Canaán. Y la Virgen María y Jesucristo eran de Nazaret, de Galilea, de Nazaret. Por eso a Jesucristo le decían el Nazareno. Si Simón fuera hijo de la Virgen María, tendría que ser también nazareno, de Nazaret de Galilea. Pero dice, Simón el cananista, o sea, era de Canaán, de la tierra de Canaán. Entonces Simón no es hijo de la Virgen María. Tachémoslo y quitémosle otra calumnia más de encima que le tienen a la Virgen. Nos queda Juan, de los 6 que le achacan a la Virgen María, que son hijos de la Virgen María. Nos queda Judas. Vamos a buscar que Judas no era hijo de la Virgen María.
era siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, pero no era hijo de la Virgen María. San Judas escribió una carta que tiene un capítulo nada más. San Judas. Judas escribió una carta, no Judas Iscariote el que vendió a nuestro Señor Jesucristo, sino Judas Tadeo, que eran dos Judas también en los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, eran dos Judas, Judas Iscariote el que vendió a nuestro Señor Jesucristo por las monedas de plata, y Judas Tadeo el bueno. San Judas apóstol, el saludo de Judas en su carta dice: Judas, siervo de Jesucristo, no dice hermano de Jesucristo, es siervo, servidor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, era hermano de uno de los dos Jacobos, fuera el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, o fuera Jacobo, el hijo de Cleofás, hijo de María, la hermana de María, la Virgen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Judas tampoco es hijo de la Virgen María. Judas, siervo, versículo 1 del capítulo 1 de San Judas. Judas, siervo de Jesucristo, no dice hermano de Jesucristo, más bien dices siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y ya vimos que los dos Jacobos, según papá de un Jacobo es Zebedeo, y el otro Cleofás, el esposo de María, la hermana de la Virgen María, madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces borremos también a Judas. Judas no es hijo de la Virgen María porque es hermano de Jacobo, y Jacobo no es hijo de la Virgen María. Entonces, ¿qué quedó? ¿Qué quedó de las calumnias que le tienen a la Virgen María, que tuvo más hijos, que perdió la virginidad? En el video anterior, con la palabra misma de Dios, con la Biblia Reina Valera, les enseñé, por voluntad de Dios, que la Virgen había sido dada a nuestro Señor Jesucristo para que fuera la madre de nuestro Señor Jesús, virgen para toda la vida, no solamente mientras nacía. Lo comprobé y vean el video anterior y verán. Pues vamos a leer San Marcos 3, San Marcos 6, para hacer una aclaración de que estos 6 muchachos, en realidad, les busqué la madre y el padre. Otro Simón no era hijo de la Virgen María porque era de Canaán, y la Virgen era de Nazaret. Jesucristo era de Nazaret, de Galilea, por eso le decían el Nazareno. De este esquema se pegan nuestros hermanos que no son separados y muchos católicos para decir que la Virgen sí tenía más hijos de sangre. Capítulo 6 de San Marcos, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ahí les busqué, a esos muchachos les busqué la mamá y el papá, o si no la tierra de donde habían nacido, que no era de donde era la Virgen. Y le sumé a Juan y al otro Jacobo, para que no digan, entonces Juan sí era hijo de la Virgen María o el otro Jacobo. No, ahí los saqué todos a la luz. Que la Virgen María no tuvo más hijos, y San José, solo a Jesucristo. Y José no tuvo hijos. Lean San Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 16, y me dirán mentiroso. Bueno, hermanos, parece que hemos llegado a la final del video. Un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. ¿Por qué se decían hermanos por ser de la familia, de una familia? Se decían hermanos.
En Josué en el capítulo 17, en la repartición de unas tierras, por heredad, se repartían por herencia unas tierras, entonces habían 5 hermanas que no tenían hermanos. El papá de esas 5 hermanas no había tenido hijos varones. Pero bueno, sí, capítulo 17 de Josué, en el versículo 3, dice: pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas. Quiere decir que no tuvo hijos varones sino hijas. Los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Nogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. ¿Por qué dicen entre nuestros hermanos? Y si no tenían hermanos, el papá no había tenido hijos varones, solamente 5 hijas mujeres. Y dice, vea, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad de entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ella. ¿Sí ve? O sea, los tíos, y les decían hermanos. Entonces vemos que sí, en realidad, sí, cuando la Biblia habla de que los hermanos de Jesús era por otros motivos, no porque fueran hijos de la Virgen María. Esto es palabra de Dios, la palabra del Dios viviente. Esto no nos engaña nunca. Nosotros nos engañamos si no queremos aceptar la verdad, si no amamos esta palabra de Dios. Sí nos engañamos, pero la palabra no nos engaña. Bien, hermanos, el próximo video, si mismo Dios me lo permite, voy a hacer el video del Arca de la Alianza. Del Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento, qué era el Arca de la Alianza y quién es el Arca del Nuevo Testamento. Es la Virgen María, el Arca del Nuevo Testamento, el Arca. Entonces el próximo video, si Dios mismo me lo permite, voy a hacerlo sobre eso del Arca de la Alianza del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el Arca es la Virgen María, y creo que va a ser un video muy bonito para bien de muchos. Que la gracia y la misericordia de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor venga a todos nosotros junto con la verdad y el amor. Así sea. Bendiciones, hermanos. Dios nos bendiga a todos.